Si te preguntan, ¿amas a Dios? Conecta tu cerebro con tu lengua. No contestes nada más por contestar. No hables nada más por hablar. Pero aún más todavía. Conecta tu cerebro con tu espíritu, tu alma, con tu corazón. Y entonces con tu boca. Y habla. Porque recordemos que de lo que hay en el corazón es lo que habla tu boca. Y bueno, hace unos pocos días hice un posteo donde hablaba de lo que es esto, de lo que es el espíritu y el alma. Y bueno, yo creo que es bien importante saber a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de amar a Dios o no amar a Dios. Y para saber si amamos a Dios o no, primero tenemos que saber quiénes somos nosotros, de quién somos hijos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sí, es muy fácil, bueno, decir, sí, mi papá es Jerónimo y mi mamá es Socorro. No, no hablo de em, esta paternidad. Hablo del espíritu y del alma. Em, Recordemos que en el libro de Juan le dice a mi Señor, a Jesucristo, a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y bueno, mm, lo tenemos aquí. Dice, en el versículo, bueno, le voy a leer desde el 4. Dice, había un hombre de los fariseos. La palabra de mi Señor Jesucristo se lee en el nombre de Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es ver el reino de Dios? El reino de Dios eh, es todo lo que Dios hace en cada uno de sus hijos, de todos los que pertenecen a su reino, los milagros, las sanidades, eh, cómo transforma corazones, cómo cambia los pensamientos, cómo tantas maravillas que hace mi Señor Jesucristo. Y dice el número 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué es nacer de agua y de Espíritu? Nacer de agua es ser bautizado. Nacer del Espíritu es ser bautizado por el Espíritu Santo. Es netamente ser bautizado en agua
por el Espíritu Santo. Y dice el número 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aún más le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, no te maravilles porque ya lo entendiste, porque ya sabes lo que es nacer de nuevo. No te maravilles, dice, os es necesario nacer de nuevo. Te es necesario que seas bautizado, te es necesario que entiendas de la palabra de Dios y que te guíes por ella y que seas bautizado y que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Bueno, les decía, yo hice un posteo hace algunos días donde les hablaba de lo que es el ser humano, que es un ser tripartita y que dentro de esas tres partes del ser humano está cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Y bueno, dentro de esos tres partes, también hablamos de que el espíritu tiene tres elementos como principales, el alma tiene tres elementos como principales, que el espíritu y el alma están dentro de nosotros. El espíritu y el alma son igual a cada uno de nosotros, según su cuerpo, sus facciones, lo fornido de su cuerpo, lo flaco, es como es su espíritu, así está, y su alma. Y bueno, les decía yo, es una teoría mía basada en los versículos, todas las citas que les di, y no sé si los tenga aquí todavía, pero bueno, trataré de buscar algunos. Y les decía yo, el espíritu tiene la raíz en el cerebro, y no porque el espíritu dependa del cerebro, sino porque el cerebro depende del espíritu. El alma tiene la raíz en el corazón, y no porque el alma dependa del corazón, sino porque el corazón depende del alma. Y cuerpo, alma y espíritu, estos dos, alma y espíritu, juntos con el cuerpo, forman el ser tripartita del que estamos hablando. Y tenemos citas para avalar lo que estoy hablando. Estoy batallando un poco por mi equipo de grabación. Estoy batallando con el audio y con la video. Se desfasan en el tiempo. Si esto sucede, perdónenme. Próximamente voy a tratar de adquirir algo que me apoye completamente, porque sí estoy batallando. Pero bueno, les decía, en, en estos tres partes del ser humano está el cuerpo. El cuerpo, lo conocemos, es la materia del hombre, esta carne, estos huesos, ojos y todo esto que tenemos, sí. El espíritu, ya dijimos, está dentro de nosotros, el alma está dentro de nosotros y que son con la misma complexión de su cuerpo. Ya dijimos dónde tienen la raíz cada uno de ellos. Bueno, el espíritu tiene tres elementos como principales, porque hay mucho más y dentro de cada uno de esos tres principales pueden estar otros, pero sería un poco o un mucho complicado explicar todo esto. Le voy a explicar tres principales, como le decía.
en el espíritu y tres en el alma. El cuerpo, le decía, ya lo conocemos. Pero bueno, eh, aquí esta cita que les di es muy importante, no la olviden. Es el libro del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 7. No lo olviden, si tienen que apuntarlo, digo, anótenlo. Pero bueno, le decía, tres principales elementos están dentro de lo que es el espíritu. El primero es la comunión, porque sabemos que antes de que el Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros, nosotros ya teníamos cuerpo, alma y espíritu. Y tal vez diga, pero ¿cómo? O sea, esto es ilógico. Busque las citas bíblicas que le voy a dar y verá que esto se lo avala. Y no es que yo lo diga por decirlo. Ahí está en la escritura, en todas esas citas bíblicas que yo le dé. Le decía, recuerde, cuando usted es engendrado en el vientre de su madre, se une el esperma y el óvulo. Y ahí mismo se infunde el alma y el espíritu. Y así de pequeño, y empieza a crecer junto con usted y se va desarrollando y así. Bueno, entonces ya tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y le decía, dentro del espíritu, el primer elemento como principal que tenemos es la comunión con Dios, porque recordemos de lo que acabo de decir, cuando usted es engendrado en el vientre de su madre, Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Mire, se lo voy a corroborar con el capítulo 2 de Génesis, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente. Y bueno, es por eso que nosotros, aunque muchas de las veces no sepamos o no entendamos bien que Dios es nuestro creador, es por eso que nosotros lo buscamos, porque Él es la fuente divina. Él es la fuente divina, quien nos dio vida, nos creó. Al darnos cuerpo, alma y espíritu, somos creación de Dios. Pero todavía no está el Espíritu Santo en usted. Usted todavía no es hijo de Dios. Porque lo dice bien claro la Sagrada Escritura, en unos momentos más lo vamos a ver. Pero sí, dentro de la comunión como primer elemento está lo que es la oración. La oración es el canal perfecto para tener esa comunicación, esa comunión con Dios. Dentro de ello está la adoración, la alabanza, está todo lo que podamos hacer como nuestro, nuestro momento del día que le dedicamos, ya sea también a la hora de comer, a la hora de usted ora, usted habla con Dios en todo momento y le alaba, le canta alabanzas, le aplaude, bueno, es la comunión con Dios. Y esa comunión es la que le hace a usted tener, ir agarrando confianza y que cada día más usted esté unido a Dios.
porque cuando usted le empieza a conocer de su palabra, y cuando usted empieza a saber qué es lo que quiere Dios de usted, y usted se empieza a empapar y a comunicar cada vez más con Dios, esa es la forma y el canal perfecto para que usted llegue a ser un hijo de Dios. En el primer elemento, les decía, es la comunión. Esto es lo que hay. En el segundo elemento tenemos como segundo la percepción interior. La percepción interior, la percepción interior, la percepción interior es lo que nos hace conocer y saber distinguir una silla de una mesa, un animal de de un vaso, lo que nos hace distinguir cada una de las cosas, lo que nos da el conocimiento para conocer. Válgame la redundancia, pero este conocimiento interior, cuando usted llega a la presencia de Dios, es todavía aún más fuerte. Cuando usted llega a ser hijo de Dios, ya no es conocimiento interior, ya no es percepción interior, ya es el Espíritu Santo viene a usted y se convierte en discernimiento, y es algo mucho más alto. Bueno, tenemos ya como dos de los principales que están en el espíritu, que es mi percepción interior. La tercera es la conciencia. La conciencia es esa parte que nos ayuda a entender si lo que estamos haciendo lo hacemos bien o lo hacemos mal. Y la conciencia, tu consciente te está diciendo: te vas a equivocar, no lo hagas de esa forma, no lo hagas así. Y la conciencia es la que, si te equivocaste, el día de mañana te va a decir: te equivocaste, lo hiciste mal. Y te va a estar redarguyendo tu conciencia y te va a estar... Pero si lo hiciste bien, te va a decir: bien, Jaime, bien, lo hiciste bien. Y vas a tener tu conciencia tranquila, reposando. Pero bueno, como principales de los tres elementos principales del espíritu, ya los dijimos. Número 1, comunión. Número 2, percepción interior. Número 3, conciencia. Pero tenemos también el alma, y también hay tres elementos como principales, que es la voluntad, las emociones como número 2, como número 3 la mente. Pero nosotros, los que ya somos cristianos, no debemos de permitirnos ser guiados por el alma, por nuestra voluntad, por nuestras emociones o por nuestra mente, o aún peor, por nuestra carne. Por eso habrá usted oído decir que ese fulano tal es carnal, y sutano es almático, y perengano es espiritual, muy espiritual. Cuando usted se deja guiar por su carne es carnal. Cuando se deja guiar por su alma, por la voluntad, emociones y mente, es almático. Cuando usted se deja guiar por el espíritu, es espiritual. Más cuando se deja guiar por el Espíritu de Dios. Y esto no lo confirma. Nuevamente, insisto, yo cada una de las cosas que le digo se lo voy a reafirmar con
cada una de las citas que ya le he dicho. Mire, por ejemplo, Romanos 8. Romanos 8 nos dice así. Romanos 8:14. Aquí está, mire. Nos dice así. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted se deja guiar por el Espíritu de Dios. Ahorita vamos a ver cómo es que usted puede ser hijo de Dios. Bueno, dentro de los tres elementos principales del alma está la voluntad. La voluntad es la que nos empuja a hacer las cosas. Por eso a veces te dicen que no tienes voluntad, que no tienes fuerza de voluntad. La voluntad es la que te lleva y a veces haces lo que te da tu santa voluntad. O algunas veces no haces nada porque esa es tu voluntad, no hacer nada. Este es el segundo elemento del alma. Digo, perdón, el primer elemento del alma. El segundo elemento del alma son nuestras emociones. Recordemos que el alma es el asiento de la voluntad, de las emociones y de la mente. Es el asiento de nuestras emociones. Y bueno, nuestras emociones son todas esas actitudes o acciones repentinas o pasajeras. Las acciones repentinas son las que le duran un minuto o 10 minutos o que fue repentino y es una emoción pasajera. Las emociones pueden durarle hasta un mes, 2 meses, un año, no sé, pero pasa, porque es una emoción nada más. Depende del tiempo que le dure esa emoción. Pero esas son las emociones. Nosotros no debemos dejarnos guiar por un momento o por una emoción. Ay, que tengo que, por ejemplo, en este posteo que les expuse hace algunos días, les decía, yo no puedo, como cristiano, no puedo dejarme ser guiado por mis emociones y decir, me voy a tomar fotos y voy a hacer, no, no puedo, no puedo actuar o no debo actuar de esa forma. El tercer elemento del alma es la mente. La mente es la que crea imágenes, es la que crea. Usted pruébelo, pídale a la mente. A ver, dibújame un avión. Mente, créame una imagen de un carro. Créame la imagen de una persona. Créame la imagen de una mariposa. Créame la imagen de un corazón. Y la mente inmediatamente va a crear lo que usted le está pidiendo. Y es la que le ayuda a crear la mente. Si usted la, la conecta con lo que es la conciencia o con la percepción interior, trabajan de muy acordes. Eh, pero bueno, usted me puede decir, pero ¿cómo
¿Cómo voy a saber cada una de estas cosas? Está bien claro, eh, le decía, si usted conecta su cerebro con su espíritu, su corazón, su alma, para que usted pueda hablar, hablará muy correctamente. Pero si usted no conecta ni siquiera su cerebro con su boca, va a hablar sandeces o va a contestar una cosa por otra. Pero es mejor aún todavía si usted ya entendió que es un ser tripartita y que por ser un ser tripartita es creación de Dios, que todavía no es hijo de Dios. Y si usted llega a entender esto, entonces si usted ama a Dios, buscará obedecer a Dios. ¿Y cómo obedece a Dios? A través de su palabra. Si usted busca obedecer a Dios, se va a dejar ser guiado por su palabra. Su palabra lo dice bien claro en la primera carta de Juan: el que me ama, guarda mi palabra. Es Dios hablando a través de Juan. El que me ama, guarda mi palabra, y yo viviré en él y él en mí. Y bueno, en un principio le dije, ¿cómo es que se nace de nuevo? ¿Cómo es que tiene que nacer de nuevo? Yo le puedo decir, por ejemplo, que para, para poder escuchar y entender de la palabra hay que oírla, porque en Hebreos nos dice bien claro, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. También dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y también dice, porque es necesario que el que aquí nos dice bien claro, dice, pero sin fe es imposible, es Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y qué es pues la fe? La fe es la certeza, esto lo dice en el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así como usted no ve su espíritu y su alma que están dentro de usted, y usted cree que los tiene porque si no los tuviera, no viviría. La muerte es la separación del espíritu y del alma que se desprenden del cuerpo y vuelan hacia su creador. Entonces, si usted no tuviera alma y espíritu, no viviría. Entonces, así como usted cree, porque pues, no lo ve, pero vive porque tiene alma y espíritu. Y así como cree esto, debe de creer que Dios existe y que Dios vive. No nada más es que existe, Él vive. Y vive en mí. Y si usted quiere que viva en usted, también le puedo decir que en Romanos 10 nos dice bien claro qué es lo que debe ser para que usted pueda decir que es hijo de Dios.
si juntamos esta cita con Juan 1, por ejemplo, Romanos 10, versículos 9, 10 y 11, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice, porque pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y si nos vamos, le decía a Juan 1, Juan 1 nos dice bien claro también lo que le decía, cómo es que usted puede hacer para ser hijo de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 12, se lo voy a leer. Le voy a leer hasta el 14, porque dice, en el 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? Es la palabra. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acuérdese que la palabra solamente no se veía nada. Era Dios, era el verbo, era la palabra que dijo, y hágase la luz, y se hizo la luz. Y dice el número 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. El 8 nos dice, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Acuérdese lo que le acabo de leer en el principio, que era el verbo y que dijo, hágase la luz. Y esto está en Génesis 1, para que luego usted no diga que Jehová no es Dios, que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo no es la palabra, que Jesucristo no es el verbo, porque aquí está bien claro. Y nos dice, a lo suyo vino, el 11, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron, dice el 12, ahí le va, grábeselo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted no es hijo de Dios si no cree en Él, si no se bautiza, si no confiesa con su boca que Jesús es el Señor y no cree en su corazón. No es hijo de Dios. Lo dice la Sagrada Palabra y es Dios hablando a través de todos esos hombres que usó para escribir esta palabra. No lo digo yo. Así que grábeselo bien. Y cuando le pregunten, ¿amas a Dios? Conecte su cerebro, su espíritu, su corazón, su alma. Y entonces y hablará correctamente y contestará. Si usted ya sabe que es un ser tripartita y que es creación de Dios y que si ya cumplió con las reglas que nos tiene mi Señor Jesucristo, es hijo de Dios. Ahora, yo no le puedo negar que si Dios quiere, Él está en usted, si usted es bueno y si usted, pero
una cosa es lo que dice la Sagrada Escritura. Y yo me voy a guiar y lo voy a invitar a que usted se guíe por lo que dice la Sagrada Escritura, no por lo que pueda hacer o no pueda hacer. Usted se debe de guiar por la Sagrada Escritura para que así no haya ninguna duda, así no tenga usted ningún temor. Y no temor o no miedo a irse al infierno, sino a no estar conforme a lo que dice Dios, a lo que Dios quiere de nosotros. No lo debemos de hacer por miedo, lo debemos de hacer por amor, porque de veras nos nace del alma, porque de veras creemos en Dios y lo amamos y queremos servirle. Bueno, eh, no recuerdo si tenía otra cita, pero bueno, de los tres elementos del espíritu y los tres elementos del alma, ya se los expliqué, y le decía, la raíz del espíritu está en el cerebro, porque el cerebro depende del espíritu. La raíz del alma está en el corazón, porque el corazón depende del alma. Y del corazón habla su boca. Su boca habla de lo que hay en su corazón. Es para mí un gran honor, un gran gozo el poder hablar de la palabra de mi Señor Jesucristo. Es para mí un deleite. Si por mí fuera, me pasaría horas y horas hablando y créame, cada que hablo más me gozo. Pero bueno, creo que no quiero aburrirles. Que Dios les bendiga, los guarde. Un abrazo hasta donde quiera que ustedes estén. Y bueno, a los que ya son hijos de Dios, a mis hermanos en Cristo, a los de la fe, recuerden, debemos de andar siempre conforme a lo que Dios nos dicta. Y lo que dice Romanos 8:14, recuérdenlo bien claro, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Debemos andar en un buen testimonio conforme a su palabra para estar con la frente en alto y no avergonzarnos ante mi Señor. Y bueno, que Dios les bendiga hasta donde quiera que estén. Hasta pronto.